Sentencia lista. A unas horas de comparecer para ser sentenciado por narcotráfico, el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna envió una carta al juez en la que insistió en su inocencia. Tenemos todos los detalles previos a la audiencia desde Nueva York. Emiten convocatoria. Luego de otra jornada de estira y afloja en el Senado, fue aprobada la convocatoria para quienes deseen postularse para la primera elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Sin temores. Durante el diálogo de CEOs de México y Estados Unidos, los empresarios aseguraron haber superado los temores a las reformas de la 4T y se comprometieron a invertir $20,000 millones en México. A 3 semanas. Las encuestas entre Kamala Harris y Donald Trump se cierran y el nerviosismo en las campañas crece. Migración, economía y la postura frente a las guerras son los temas que hoy los confrontan. Ahora ya sabremos la condena contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. Me encuentro por eso en Nueva York, porque mañana es la audiencia en la que se dictará sentencia. El juez Brian Cogan tomará el documento que preparó para así presentar la sentencia. Estamos acá para concluir la cobertura que iniciamos desde que empezó este juicio en enero del año 2023. Especial del arranque del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna. Hoy fue la primera audiencia de este juicio. García Luna entró a las 9:30, vio a su familia y con la mano derecha sobre el corazón dijo "te amo". El juez entró a la sala a las 9:54. A las 10 en punto, los 12 miembros titulares del jurado y sus 6 suplentes ingresaron y tomaron sus lugares. Sergio Villarreal Barragán, el Grande, se refirió a que después del rompimiento del cártel de Sinaloa, por un lado, el grupo del Chapo y el Mayo Zambada, y por el otro el suyo, el de los Beltrán Leiva, García Luna tomó preferencia por el del Chapo y el Mayo. En represalia, según el Grande, Arturo Beltrán Leiva secuestró a García Luna en una carretera a Morelos para reclamarle que ya no quería contestar sus llamadas. García Luna enfrentó a un reo mexicano con mono amarillo que dijo llamarse Oscar Nava Valencia. El Lobo, como apodan al criminal, aseguró que presenció 2 reuniones de García Luna con narcotraficantes. A la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York llegó el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, el Diablo. Comenzó diciendo que en 2011, el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le dijo que durante una reunión de seguridad, el entonces presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna le informaron que se debía de proteger a la facción del Chapo Guzmán. Estamos de vuelta en Brooklyn, en Nueva York, en esta, una semana clave en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Al estrado fue llamado por la Fiscalía el que ha sido considerado su testigo más importante, Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Dijo que en una ocasión, Óscar Paredes le propuso pagar a Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, por protección para el Mayo. Tocaron la puerta y era García Luna. Me sorprendí mucho, el licenciado y él también. No quería que me viera. El abogado le dijo que yo era un compañero. Mucho gusto, se dijeron el Rey y García Luna. Según su testimonio, esa fue la única vez que lo vio, física y personalmente, dijo. De acuerdo con el Rey, el abogado le dijo que García Luna aceptó darle protección a su hermano, el Mayo. Todos los testigos terminaron hoy. Linda Cristina Pereira Galván, la esposa de Genaro García Luna, testificó a su favor. Ella explicó cómo se conocieron. En el año 2000, cuando García Luna fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigación, AFI, admitió que su vida cambió. Empezaron a tener escoltas, hasta 20 personas, y solo podían trasladarse en camionetas blindadas. También habló del gusto de su esposo por los autos y las motos. Al salir de la corte, se dijo satisfecha con haberse presentado como testigo.
Llegó el día 16 de octubre del 2024, el día en que Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, será sentenciado en la Corte del Distrito Este, aquí en Brooklyn, Nueva York, después de muchos meses en los que su defensa estuvo trabajando para intentar que este momento no llegara. Luego de haber sido considerado culpable por un jurado con 12 ciudadanos estadounidenses que consideraron que los cargos en su contra relacionados con tráfico de drogas y mentir a las autoridades era culpable de los mismos. Ahora, García Luna llegará a esta corte en un 16 de octubre por la tarde. Vendrá vestido de prisionero desde el Metropolitan Detention Center aquí en Brooklyn y será cambiado. Él podrá acceder a ropa, la ropa que él solicitó, un traje azul marino, una camisa blanca, usará corbata, zapatos negros, un cinturón negro también, y así pasará a la audiencia. La última audiencia de este juicio en la que recibirá una sentencia. Se prevé que él hable ante el juez, que hable ante los asistentes, incluida su esposa. Además, entregó una carta de puño y letra hoy, un día antes de la sentencia. Veremos si confirma lo que ha venido diciendo a partir de la carta que fue publicada hace apenas unas semanas, difundida por su defensa, en la que insiste que es inocente y señala que hay otras complicidades de las cuales él no quiso hablar, no quiso ceder ante la Fiscalía estadounidense que lo estuvo presionando. Es la versión de García Luna. Mañana será sentenciado, 20 años de prisión, la pena mínima, cadena perpetua, la máxima. Desde Brooklyn, Nueva York, para Milenio Noticias, con imágenes de Diego Armando López, Alejandro Domínguez. Por la tarde, la defensa de García Luna difundió una carta, la última carta que escribe, que se da a conocer antes de ser sentenciado. La carta que, por cierto, fue entregada al juez Brian Cogan, a quien le dirige este texto escrito de puño y letra. Me enlazo con mi compañero Ángel Hernández, quien ha cubierto este caso desde hace casi 5 años, cuando detuvieron a Genaro García Luna. Desde entonces, revisando documentos judiciales, posteriormente acudiendo a cada una de las audiencias. Y te encuentras, Ángel, al exterior de la Corte de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Cuéntanos más de esta carta, el último texto de García Luna antes de ser sentenciado. Buenas noches. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mañana los fiscales, la defensa de Genaro García Luna, por supuesto el juez y el exfuncionario mexicano van a regresar aquí a la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, pero esta vez ya no habrá testigos. Esta vez será el juez Brian Cogan dictando sentencia para el funcionario mexicano de mayor rango alguna vez juzgado por las autoridades estadounidenses. Y también se va a escuchar lo que no se escuchó hace un año durante el juicio al mexicano. Genaro García Luna dirigiéndose a la corte, dando un mensaje al juez Cogan, pidiéndole que tenga una sentencia reducida. ¿Qué te parece si escuchamos los detalles de la carta que presentó hoy, que sentará un precedente para su mensaje de mañana? Hasta el último día, Genaro García Luna negó algún vínculo con el narcotráfico. En una carta enviada al juez asignado a su caso, Brian Cogan, García Luna pidió que le permita salir libre a la brevedad para estar con su familia y reincorporarse a la sociedad. Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco. En su carta, rechazó nexos con cárteles y presumió su carrera policial. Describió como implacable su lucha contra el crimen. Además, recordó que ya lleva 58 meses detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, donde ha visto asesinatos e incluso se contagió de COVID. Cuando tuve la responsabilidad de combatir el narcotráfico, fui implacable en contra de los criminales que las producen, trafican y lucran con ella. Aprovechó para denunciar que en México se vive una situación complicada por un desmantelamiento del Poder Judicial y que se está persiguiendo a personas que han perseguido a criminales con vínculos reales con la política. Se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico. García Luna concluyó diciendo que su juicio fue resultado de información falsa, utilización de testigos criminales en su contra y el involucramiento de intereses políticos, por lo que pidió al juez Cogan tomar en cuenta todo eso al momento de sentenciarlo. Tengo firme respeto por la ley, le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio. El exsecretario de Seguridad Pública enfrenta hasta prisión de por vida o, en el mejor de los casos, 20 años de prisión si el juez escucha la recomendación de su defensa. Se tiene previsto que en su audiencia de sentencia, a la que irá de traje, dirija un mensaje al juez.
Desde Brooklyn, Nueva York, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Alex, pues ya vemos este panorama tan complejo, esta decisión que va a determinar al menos los próximos años del exfuncionario mexicano. Prisión de por vida si se escucha la recomendación de la Fiscalía, o 20 años que representarán mucho menos, tomando en cuenta que ya lleva 5 años en prisión el mexicano, si es que se escucha a César de Castro y al resto de su defensa. Mañana muy al pendientes aquí en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En tanto, Alex, yo te envío un saludo. Gracias, Ángel. Mañana nos vemos por allá en la Corte de Distrito Este de Brooklyn. Y le decía que esta es la última carta de García Luna antes de ser sentenciado, porque ya había sido conocida una anterior, el 17 de septiembre fue difundida, y le presento aquí los detalles. ¿En qué coinciden, en qué contrastan los dos escritos que conocimos en las últimas semanas de Genaro García Luna? La carta de García Luna de esta tarde es la segunda que escribe en menos de un mes. La anterior fue difundida por el abogado César de Castro el 17 de septiembre. La principal diferencia es que en la primera se centró en señalar que su juicio estuvo determinado por información falsa proporcionada por testigos que antes fueron criminales. Esta segunda carta se concentra en señalar su origen familiar, su buena formación académica y profesional y el trabajo que ha hecho dentro de la prisión, donde lleva casi 5 años. Aunque ambas cartas contienen 3 líneas idénticas, en las que García Luna describe los 58 meses que ha pasado en este centro de detención metropolitano de Brooklyn, en condiciones, dice él, infrahumanas, en las que incluso ha recibido amenazas a su integridad. García Luna será sentenciado de varios cargos. Y aquí le presento cada uno de ellos y lo que implican. ¿Cuál es la pena mínima y máxima para cada uno de ellos? Para que entendamos por qué puede ser condenado a unos 20 años de prisión como mínimo o cadena perpetua. Será sentenciado luego de haber sido encontrado culpable de 5 cargos. El primero, por participar en una organización criminal, cuya pena mínima es de 20 años de prisión, hasta la cadena perpetua. Los siguientes 3 cargos están relacionados con la distribución de esta droga, donde la pena mínima para cada uno de estos es de 10 años de prisión, hasta la prisión de por vida como máximo. El último cargo es de declarar falsamente ante las autoridades. Este puede derivar en una condena de hasta 5 años de prisión. La Fiscalía solicitó que a García Luna se le dicte cadena perpetua. La defensa pidió que sea la mínima de 20 años de prisión. Hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso, pero en lugar de preguntarle sobre lo que implica que este exfuncionario sea sentenciado en una corte en Estados Unidos, le preguntaron sobre lo que se quiere poner García Luna, ¿sí? ¿Cómo se va a vestir García Luna? Y así responde. Lo que es claro son todas las pruebas que se presentaron. El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Ese es el tema central, más allá de si va vestido de una u otra forma. Una vez que sea sentenciado, ¿qué alternativas tendrá Genaro García Luna para revertir esa sentencia, anular el juicio o, si accede, colaborar con la Fiscalía? Hablé al respecto con el abogado penalista mexicano Juan Pablo Delgado, aquí en las calles de Manhattan, en Nueva York, sobre lo que significa este punto del juicio de Genaro García Luna y lo que sigue a partir de ahora. Me acompaña Juan Pablo Delgado, abogado penalista mexicano. Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Alejandro, no, hombre, gracias a ti. Pues semana importante, semana histórica en cuanto a la justicia, que tiene que ver con Estados Unidos, pero con un personaje que es mexicano, un funcionario de alto nivel de México. ¿Qué significa que termine este caso aquí en Estados Unidos? En tu experiencia como abogado penalista, ¿qué significa lo que estamos por vivir esta semana? Sí, claro, pues yo creo que el simbolismo que tiene el llamado superpolicía y que se ha juzgado aquí en Estados Unidos tiene mucho que ver y tiene mucha relevancia en la actualidad. Yo creo que este va a ser un landmark case, un caso muy importante en la historia judicial de Estados Unidos, y pues a ver qué pasa. Sí. ¿Qué hubiera pasado si este caso, como ocurrió acá, se hubiera desarrollado en México? ¿Cuáles serían esas diferencias en cuanto a los juicios, en cuanto a nuestros sistemas de justicia? En cuanto al sistema de justicia, no es muy diferente aquí en Estados Unidos. También es un sistema adversarial, que significa que los abogados son los que llevan el caso. El tema del jurado también puede llegar a ser muy volátil. Salieron algunas notas de que nadie quería ser
jurado aquí en Estados Unidos por el miedo de este personaje. Sin embargo, pues tenemos algunas historias un poco de miedo en cuanto a estas figuras tan importantes siendo juzgadas en México. Por eso siempre los estadounidenses buscan la forma de traerse a estas figuras narcopolíticas aquí a Estados Unidos. Sí, llegamos a esta etapa del juicio que es la sentencia. Para que la gente lo comprenda, ¿es el final? ¿Ya no hay nada más? ¿O todavía este caso puede seguir? Pues hubiera sido el final si hubiera sido una sentencia absolutoria. En ese caso la fiscalía ya no puede apelar, pero como fue una sentencia condenatoria y primero que nada tiene que pasar, como es un caso federal, tiene que pasar por las apelaciones normales y luego podría intentar pedir a la Suprema Corte de Justicia de aquí de Estados Unidos que la traiga. Y por último tiene un mecanismo ya muy difícil, que es el de última instancia, que es el habeas corpus aquí en Estados Unidos, que es cuando hay una violación grave a derechos humanos o a otros derechos constitucionales. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que ya aún siendo sentenciado pueda reducir la pena? Hablamos, él ha puesto en sus cartas, se ha dicho por parte de la defensa que hubo cierta presión de la Fiscalía para que colaborara. En dado caso de que quisiera colaborar, ¿pudiera todavía, una vez siendo sentenciado, pudiera convertirse en colaborador y tal vez entrar en un programa de testigos protegidos y entonces reducir la sentencia? Pues yo creo que de entrada, o sea, para hacerte muy concreto, no. La posibilidad existe, pero tendría que la Fiscalía, ahora que ya hay una sentencia condenatoria, hubiera sido un poco diferente si lo hubiera hecho antes de que ya se hubiera agotado el juicio. Sin embargo, la Fiscalía podría hacerle un caso al juez diciéndole que es la parte vital, lo único que les falta para condenar a otra persona en otro caso, y en ese caso sí podría haber ciertos beneficios. En el ambiente legal, entre abogados, ¿qué significa un caso como este? Te lo pregunto porque no sé si es el objetivo de un abogado, ¿no? Defender a personajes de este calibre, o de un fiscal, llevar ante la justicia a personajes así. Pues te contesto, yo creo que la más fácil, que sería, siendo fiscal, pues es lo que siempre sueñas, ¿no? Aquí en el sistema judicial los fiscales federales están muy preparados y yo creo que siempre sueñan con tener un caso de esta magnitud. En cuanto a abogados defensores, pues no sé qué tanto te gustaría estar asociado con este tipo de personas, pero sin embargo yo creo firmemente en el debido proceso y toda persona por más que haya hecho lo que haya hecho merece una defensa adecuada, ¿no? Sí. En tu experiencia, ¿crees que será la mínima o la máxima, que es cadena perpetua? Pues de lo que hemos visto de los casos parecidos, al Chapo le dieron cadena perpetua, pues por ahí viene ya el Mayo Zambada. Entonces yo creo, y por todo lo que pusieron en su comunicado de prensa la Fiscalía de aquí de Nueva York, yo creo que le van a dar la máxima, por todo lo que involucra simbólicamente, insisto, con las miles de muertes que se han derivado de estos casos de narcotráfico y demás. Yo creo que están muy seguros de que va a ser cadena perpetua. Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Veremos qué pasa con la sentencia. Gracias. Alejandro. Gracias a Juan Pablo Delgado, aquí en Manhattan, en Nueva York. El juez Brian Cogan, que tiene en sus manos este caso, tiene en su agenda de esta semana dos asuntos que tienen que ver con México. Como vemos, el primero, el caso García Luna, la sentencia programada para mañana en la Corte de Brooklyn, 4:30 de la tarde, tiempo local, son las 2:30 de la tarde en la Ciudad de México. A partir de ese momento, allá en México, podrá darse a conocer la sentencia a la que fue acreedor Genaro García Luna. 2 días después, en la agenda del juez Brian Cogan, está la audiencia programada de Ismael El Mayo Zambada. Esta cita programada para el viernes a las 11 de la mañana, previamente iba a ser el jueves y a petición de la Fiscalía, acordado con la defensa y aprobado posteriormente por el juez, quedó a las 11 de la mañana del viernes 18 de octubre, hora local, es decir, 9 de la mañana tiempo de México. Ambos casos coinciden hasta en la misma sala, la 10A Sur de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Y en Sinaloa, la violencia ocasionada por la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos dejó este día al menos 8 personas asesinadas.
5 de las víctimas fueron localizadas sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura de la laguna de Canichi. Más tarde se localizó el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos frente a la feria ganadera de Culiacán. En este lugar se encontraron más de 100 casquillos percutidos. La víctima fue identificada como Jesús Mario Félix Rocha, quien habría sido secuestrado el 13 de octubre. Según medios locales, su familia depositó el pago del rescate, pero aún así fue asesinado. En Celaya, Guanajuato, más violencia por segundo día consecutivo. Ya van 2 días que ocurre esto. Un verificentro fue atacado, un ataque contra este centro de verificación vehicular. Hombres armados llegaron al lugar, dispararon contra los empleados, causando la muerte de 2 personas. Apenas ayer un elemento de la Guardia Nacional resultó herido después de que estalló una granada en otro verificentro. Fuentes consultadas por Milenio informaron que los ataques se dan tras cambios en las direcciones de tránsito y la policía vial, pues ahora hay autoridades locales al frente y antes eran mandos federales quienes presuntamente tenían acuerdos con los dueños. Eso es lo que se está diciendo y por eso se dan estos ataques. Otro alcalde fue asesinado ahora en Oaxaca, ocurrió la madrugada de este martes cuando entraron a su domicilio, es el domicilio de Román Ruiz Bojorquez, el presidente municipal de Candelaria Loxicha, en Oaxaca. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, murió a consecuencia de lesiones, sufrió estas lesiones durante la agresión con arma blanca. De acuerdo con las primeras indagatorias, apuntan a que se trató de un incidente personal. Hasta ahora no hay detenidos. Y a 10 días del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, no hay información suficiente de en qué va la Fiscalía Estatal en la investigación. ¿En qué va la Fiscalía General de la República, que estaba valorando si atraía o no la investigación? Pues el PRD local, el PRD de Guerrero, sí, ahí sí todavía existe el PRD. De hecho, el PRD postuló a Alejandro Arcos junto con el PRI y con el PAN, pues reclamó que no hay información, dice que está presentando este reclamo para que se informe al respecto cómo va la investigación. Y por eso se ha pedido que se dé a conocer si la Fiscalía General de la República ya va o no a traer el caso. Tampoco se ha hecho una solicitud formal para que esto ocurra. Sobre lo ocurrido el fin de semana en Tamaulipas, que ayer le dábamos cuenta, hubo varios civiles inocentes que perdieron la vida luego de ataques o supuestos enfrentamientos entre fuerzas federales y delincuentes. Hoy se pronunció al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum y además las organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, han exigido que los protocolos se cuiden, los protocolos de actuación de las fuerzas federales para que esto no siga ocurriendo. Este es un trabajo de Mario García. Esa es la justicia que tenemos. A 3 días de la muerte de civiles presuntamente al recibir disparos por parte de fuerzas de seguridad, ya hubo respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero solo sobre los casos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del ejército, de la guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones. Tras estas declaraciones, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que esperaban más acciones para agilizar la investigación. Nosotros esperábamos que anunciara que la propia Secretaría de Defensa había puesto a disposición de la Fiscalía este personal y no lo hizo. Los casos a los que hizo referencia la presidenta fueron 2. El de la enfermera del IMSS, Yuricia Rivera, quien murió al quedar en el fuego cruzado entre militares y civiles armados. También sobre el caso donde murió la pequeña Iris de 8 años, después de que el coche donde viajaba con su abuelita chocó contra una camioneta de la Guardia Nacional y otra donde viajaban hombres armados. Pero a la muerte de Iris se suma la de otro joven en ese mismo incidente. Se trata de Diego, de 18 años. En la camioneta de civiles armados bajaron corriendo y escaparon, pero dejaron en la camioneta a Diego Alfredo en la parte de la cajuela. Diego Alfredo tenía huellas de tortura, sufría de tuberculosis y es muy probable que haya estado inconsciente al momento de esta persecución. Los guardias nacionales disparan y entonces matan a la niña y matan también a Diego Alfredo. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo insiste en que hace falta mejorar los protocolos de actuación, pues aunque la presidenta aseguró que habrá sanciones si se comprueba una mala actuación de las fuerzas federales, mantuvo la versión oficial de que los disparos fueron en respuesta a agresiones. Hay que decir algo muy importante. Nuevo Laredo es el lugar en donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas. En los próximos días
Familiares de las víctimas vendrán a la Ciudad de México para pedir reuniones con autoridades federales en busca de apoyo. Que ya conocemos estos casos. Cuando llegan a juicio, los jueces liberan a los militares para que sigan el juicio en libertad, luego desertan y luego es muy difícil detenerlos. Mientras tanto, en Reynosa ya fue sepultado el joven Pedro Israel, de 15 años de edad, quien murió presuntamente a manos de elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas. Milenio Noticias. A pesar de estos hechos, la protección de los derechos humanos en México es endeble. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos renovará su dirigencia, pero la misma que la preside actualmente se quiere reelegir en el cargo. Hoy lo dio a conocer en sus redes sociales. Además, en un comunicado a los trabajadores de la comisión, Rosario Piedra Ibarra anunció su intención de reelegirse en el cargo. Dio a conocer que ya se registró ante el Senado para contender por otros 5 años. Hoy venció el plazo para postularse y el 21 de octubre se darán a conocer los candidatos que cumplieron los requisitos. Justo hoy, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer un informe sobre la gestión de Rosario Piedra, señalando que hubo pérdida de independencia. El documento también señala que la gestión de Rosario Piedra ha evitado pronunciarse sobre hechos donde están involucradas las Fuerzas Armadas. Se acusa que tampoco ejerció su facultad de tomar acciones de inconstitucionalidad o presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte contra reformas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que podrían resultar violatorias a los derechos humanos. En el tema de la reforma al Poder Judicial, el Senado aprobó y emitió la convocatoria para la elección de personas juzgadoras el próximo año 2025. Se elegirán a ministras, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también magistraturas de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, además de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito. En este documento se establecen además requisitos para los aspirantes, así como plazos, fechas y alcance de los cargos que serán objeto de esta elección. También el marco normativo del INE para la organización de estas elecciones. Se ordena a los 3 poderes de la Unión integrar sus comités de evaluación. La convocatoria, que pueden revisar en este código QR que presentamos en pantalla, si es que desean participar en esta convocatoria, postularse y posteriormente llegar a la elección, está dirigida este QR a la página del Senado. Ahí se subió toda la información de esta convocatoria desde que fue aprobada por la tarde. Y esta aprobación, pues, fue otra vez dimes y diretes dentro del Senado. Morena y sus aliados querían que la oposición se sumara a la emisión de la misma, no contaban con las firmas necesarias para emitirla, tuvieron que declarar un receso. Cuando volvieron a sesionar se logró, y así las imágenes. Pues no puedo pedir a las secretarías porque no hay ni una. Pido a las secretarías que aparezcan en esta mesa directiva. Se va a abordar la convocatoria para elegir a las personas juzgadoras. El acuerdo requiere de la firma de 7 integrantes de la mesa directiva. La oposición en su derecho se ha negado a firmarlo aún en contra. Decretaré un receso de 4 horas para continuar a las 6 de la tarde. Estamos 7, tenemos 6 firmas. Es tan importante el proceso que yo no quise correr ningún riesgo, ni dar lugar a ninguna interpretación. No, prefiero las 7 firmas. De todos modos, a más tardar a las 8 de la noche estará aprobada la convocatoria. Procedemos al desahogo del acuerdo que contiene la convocatoria general pública. La justicia en México no se obtiene por sorteo ni se garantiza mediante una tómbola. El espectáculo más penoso que aquí se llevó en la Casa del Pueblo. Vergonzoso que no vinieron, para eso se les paga. No hay nada que celebrar el día de hoy, al contrario, este es el epitafio del equilibrio de poderes en México. Vean las declaraciones de la presidenta donde se ve dudosa queriendo convencer a los inversionistas de que no quiere cooptar al Poder Judicial. ¿Qué necesidad de exponer a México a esto ante el mundo? No se equivoquen, aquí no va a haber ni componendas ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27 es una expresión histórica del pueblo de México. Aprobada la convocatoria general y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización
del Poder Judicial de las naciones. Por cierto, se reanudan labores judiciales y por eso hoy fue día de protestas en prácticamente todo el país. Trabajadores del Poder Judicial estuvieron protestando en distintas entidades. En Veracruz, Tamaulipas, los límites de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, ahí hubo protesta. En la Ciudad de México, trabajadores siguieron mostrando esta inconformidad con la reforma judicial y con el sorteo de la tómbola que se realizó el sábado pasado. Otros exigieron un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió hoy con líderes empresariales, una reunión de alto nivel, el CEO Dialogue, y ahí se anunció una inversión millonaria para México. La crónica es de Gaspar Vela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo su primera reunión de alto nivel con empresarios nacionales y estadounidenses en el CEO Dialogue. El encuentro provocó el regreso del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional después de 3 meses de ausencia. Es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y con ella. Tras el embajador, llegaron 240 CEOs de Estados Unidos y México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los asistentes fueron recibidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hay muchísimas oportunidades, cómo seguir trabajando en ese tejido comercial con Estados Unidos, con Canadá. Ha sido el mejor negocio que ha hecho México, es este tratado. Nosotros hemos venido participando como empresa americana, hoy como empresa canadiense, y creemos que el diálogo es la mejor manera. Estamos muy entusiasmados con este acercamiento que estamos teniendo con el gobierno. Sabemos todos los retos que tenemos. Más que acuerdos, en las primeras sesiones se estarán integrando grupos de trabajo, los distintos grupos de trabajo, y cada uno estará presentando tanto retos como oportunidades. Conforme avanzaba la mañana, el acceso se complicaba por la presencia de personas que se manifestaban contra la reforma judicial. Pero en el Salón Tesorería, la reunión transcurrió sin contratiempos y con muy buenas noticias. Fue una muy buena reunión y además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de $20,000 millones en nuestro país para el año 2025. El anuncio arrancó una sonrisa a la presidenta, y no era para menos. Pacific México confirmó una inversión de $15,000 millones, Amazon $6,000 millones y Royal Caribbean $1,500 millones, todas para el 2025. Con imágenes de Nicolás Galván e información de Fernanda Murillo, Giselle Soriano y José Antonio Belmont, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Aprovecharemos nuestra estancia aquí en Estados Unidos para saber en qué va la carrera por la presidencia. Este es el estado que guarda la carrera a exactamente 3 semanas de la elección. Un trabajo de Ana Luisa Ruiz. A 3 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la última encuesta publicada por NBC News arroja que tanto la candidata demócrata Kamala Harris como el republicano Donald Trump están empatados. De acuerdo con la encuesta realizada del 4 al 8 de octubre, ambos tendrían el apoyo de 48% de los votantes registrados en un enfrentamiento directo. Otro 4% dice que está indeciso o que no votaría por ninguna de las dos opciones. Los estados indecisos, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, representan el 18% de la población del país y han acaparado la atención de los candidatos presidenciales y de sus compañeros de fórmula. Hasta el martes de la semana pasada, habían realizado algo más de 200 escalas de campaña, 3/4 partes de ellas en esos 7 estados, según The Associated Press. Pensilvania, el estado más disputado, ha recibido 41 visitas, el mayor número de todos los estados. Por otro lado, las entrevistas han sido otro factor clave en esta contienda. I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country. By the way, totally destroying our country. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left.
He's talking about the enemy within our country, Pennsylvania. He's talking about that he considers anyone who doesn't support him or who will not bend to his will an enemy of our country. It's a serious issue. He is saying that he would use the military to go after them. Kamala Harris concederá este miércoles su primera entrevista a Fox News en Pensilvania. Esta cadena ha mostrado su inclinación al candidato republicano. Cabe destacar que Georgia y Carolina del Norte, otros de los estados más disputados, iniciaron esta semana la votación anticipada en persona. En Carolina del Norte, la votación anticipada comienza el jueves. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Con esto hacemos una pausa y volvemos. Minela Teide recompuso el camino de la selección mexicana contra Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, 2-0 le gana justamente en este partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara. La verdad, una noche interesante para la selección mexicana respecto a lo que habíamos visto con el Vasco, con Javier Aguirre. ¿Por qué? Porque hoy se le ve más forma a la selección y sobre todo por un hombre que se llama Raúl Jiménez, que volvió a aparecer. Aquí vemos en pantalla la imagen de la despedida de Andrés Guardado. Justamente al minuto 18 sale del terreno de juego. Es el último encuentro de Andrés Guardado con selección mexicana después de disputar 5 mundiales. Y ahí vemos el gol de Raúl Jiménez de tiro libre, un golazo. Pero durante todo el partido, la verdad es que este futbolista brilló, peleó por la pelota, luchó y bueno, en el segundo gol también fue fundamental. ¿Por qué? Porque le quitan la pelota, él la recupera, le da pase a Chino Huerta, ahí estamos viendo la acción justo que te relato, y ahí el Chino Huerta concreta el 2-0. Noche redonda para la selección porque le vuelve a ganar Estados Unidos después de 5 años de hegemonía del país vecino. Hoy el tricolor está de vuelta y lo hace con este hombre, con Raúl Jiménez de la mano, que ya lo decíamos, le había ido mal desde esa fractura de cráneo, que no había podido reponerse y sobre todo que con selección mexicana le había costado muchísimo volver a brillar. Así la situación, Alex, del tricolor. Esperemos que, bueno, sigan por este camino porque todavía falta mucho para el Mundial del 2026 y por supuesto que Raúl Jiménez siga con este nivel porque es el goleador que quiere la selección mexicana, pero te digo, todavía falta un largo camino por recorrer. Sí. Qué bien por Raúl Jiménez, qué bien por la selección mexicana. Y mire qué pasó con Javier Aguirre, fue al hospital, pero al final era una cosa de la espalda, nada grave, ¿verdad? Sí, exacto. Tremendo susto sí le dio a los integrantes de selección mexicana, Alex, porque por la tarde, aproximadamente a mediodía, lo llevan al hospital. Mucho se hablaba y se rumoraba que se había desvanecido el técnico de la selección mexicana, pero al final él sale del hospital y dice: fui a una revisión por la espalda, tuve una operación y bueno, es un chequeo de rutina, así es que bueno, evade todas las preguntas respecto a si se había desvanecido o no. Le vamos a creer obviamente a selección mexicana y a ese comunicado que mandaron de la espalda de Javier Aguirre. Bien, Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Uno hasta el fondo, Gil Gálvez. Una prueba de que Tony Flores podría ser un delincuente se desprende del hecho de que además llevó a niños de escasos recursos a ver la película de Barbie, lanzada el año pasado. La película es malísima, pues en un acto que Tony consideró de filantropía mayor, sentó a estos niños y niñas en sus butacas, les compró palomitas y los envenenó de rosa durante hora y media. ¿Quién es Tony Flores? Gil les explica. Nació en Coahuila y es un empresario que en los últimos años ha ingresado a la política. Esto de la mano de su familia, así como sus vínculos cercanos con el gobierno de la 4T. Es dueño de Minerales Don Chilo, empresa que a lo largo del último sexenio se benefició con contratos de la Comisión Federal de Electricidad por al menos 3,200 millones de pesos. Así como usted lo oye aquí, con Alejandro Domínguez en Milenio Noticias. Esto siempre de acuerdo a medios locales de Coahuila. Comuníqueme con el licenciado Bartlett Manuel
¿Conoces a un Tony Flores? No manches, se te pasó la mano. Otras relaciones con el gobierno le han traído algún dinerito como excandidato a la exgubernatura de Coahuila, Antonio Mejía, así como con su hermana Tania Flores, quien hasta este año fue alcaldesa de Musquis. Sí, señoras y señores, Tony Flores tiene algunos gustos, como todos, como por ejemplo comprarse automóviles Lamborghini que cuestan entre 8 y 10 millones de pesos. Todo es muy raro, caracho. Como diría George Bernard Shaw, la democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos. Con esto nos despedimos, no sin antes decirle que esté atento a toda la plataforma de Grupo Multimedios, en todas las emisiones informativas, a lo que ocurra mañana, más o menos a partir de las 2 de la tarde, cuando se conozca la sentencia de Genaro García Luna. Aquí estamos el equipo de Milenio desplegados y a las 10 de la noche le estaremos presentando aquí toda la crónica. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas. Buenas noches.